Imagínate que como agricultor puedas tomar un terreno nuevo para un cultivo de tomates y casi de manera automática tener un gran rendimiento de producción de frutos, incluso sin hacer unos aportes eficientes de fertilizantes y sin contemplar las concentraciones ideales de todos los elementos necesarios para las plantas de tomates, elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y además sin contemplar el aporte de todos los elementos menores como el boro, el manganeso, el molibdeno, el hierro, el cobre, el zinc, el cloro y el níquel. Y aún más sorprendente, imagina que puedas tener un cultivo de tomates de primera cosecha con una cantidad enorme de frutos sin hacer prácticas básicas como un análisis de suelo antes de la siembra o sin el uso de bioestimulantes radiculares durante el crecimiento de las plantas. Esto sería maravilloso, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Un saludo, somos Agricultura del Valle y estos son los casos que nos llegan cada semana con mucha frecuencia de agricultores que toman nuevos terrenos y tienen muy buenos resultados en la producción de frutos en la primera cosecha y sin hacer prácticas ideales como aportes adecuados de nutrientes o un uso básico de bioestimulantes. El problema de estos agricultores se presenta cuando plantan el segundo ciclo de cultivo en el mismo terreno, en donde usan la misma variedad de semillas, hacen las mismas prácticas con los mismos productos que usaron en el primer cultivo, pero las plantas no responden de la misma manera y merma mucho su producción de frutos. Y sobre todo, el problema más frecuente viene en la tercera siembra, en donde muchos agricultores tienen una producción tan baja que en ocasiones pierden hasta el capital que han podido generar en los anteriores cultivos. Por eso en este video vamos a ver cómo tener un manejo adecuado y qué aplicar en cultivos nuevos para tener muchas cosechas continuas en el mismo terreno y sin disminuir de una manera radical la producción de frutos de una cosecha a la otra. Lo primero que hay que tener en cuenta de un cultivo de tomates es que las plantas tienen una gran capacidad para extraer nutrientes del suelo y muy seguramente si no haces un aporte adecuado de esos nutrientes se van a agotar en la primera cosecha y en las próximas siembras se notará esa disminución de recursos en la cantidad de frutos que se dejan de producir. Para disminuir estas pérdidas de frutos en las cosechas siguientes hay que estructurar un plan detallado de fertilización radicular desde el inicio, en donde se aporten todos los 14 elementos esenciales para las plantas de tomates. El aporte de fertilizantes se debe ver como el llenar un depósito en el suelo para cuando las plantas los necesiten, ya que cuando se aporta un fertilizante al suelo, este primero debe pasar por etapas de nitrificación o mineralización para que las plantas los puedan aprovechar y eso toma mucho tiempo. Y es muy importante grabarse estos elementos que siempre se deben tener en cuenta para aplicaciones en cultivos de tomates y que son los macronutrientes, porque las plantas los usan en mayor cantidad como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, y los micronutrientes porque las plantas los consumen en menor cantidad como el boro, el manganeso, el molibdeno, el hierro, el cobre, el zinc, el cloro y el níquel. En la compra y aporte nutricional de fertilizantes para un cultivo de tomates no deben haber tantos misterios y es muy sencillo si lo vemos de esta manera. Siempre las plantas de tomates van a necesitar una fuente principal de cada uno de los elementos antes mencionados y para mayor facilidad nosotros usamos fertilizantes compuestos porque nos permiten aportar más de un elemento a la vez y así alcanzar más fácil las concentraciones que las plantas necesitan durante su crecimiento de cada nutriente. Por ejemplo, nosotros usamos un fertilizante compuesto que aporta la mayor concentración del elemento potasio. También solemos usar un fertilizante compuesto con una alta concentración en el elemento fósforo como fuente principal. Solemos usar un fertilizante compuesto como fuente principal del elemento calcio, una fuente principal o secundaria del elemento nitrógeno y un fertilizante como fuente principal del elemento magnesio y azufre, hablando específicamente de los macronutrientes. Y para aportar todos los elementos menores o micronutrientes, usamos un fertilizante quelatado que aporte todos los elementos menores como boro, cobre, hierro, zinc y demás. Dicho esto, es muy fácil concluir que solo necesitamos 5 tipos de fertilizantes para aplicación radicular en un cultivo de tomates para tener un suelo en óptimas condiciones y soportar muchas
cosechas continuas sin agotar rápidamente todos los nutrientes disponibles. Estos fertilizantes pueden ser el hidrocosecha, que es la fuente principal de potasio, el hidroinicio, que es una fuente principal de fósforo, el nitrato de calcio, que es una fuente principal de calcio, y el sulfato de magnesio, que es la fuente principal de magnesio y azufre, y en los elementos menores el Fetrilon Combi, que tiene una composición completa de los elementos en su formulación. Y para saber las cantidades que se necesitan de cada fertilizante, hemos hecho un cálculo muy simple de los nutrientes que una planta de tomates necesita en 6 meses o más durante su crecimiento. Vamos a hacerlo lo más fácil de entender, así que pon mucha atención. Para tener un alto rendimiento, según una de tantas reglas generales que hay, es que una planta de tomates necesita 2 partes del elemento potasio por cada parte del elemento nitrógeno. Necesita casi partes iguales del elemento nitrógeno que del elemento calcio. Necesita un poco más de la mitad del elemento fósforo y del elemento magnesio en comparación con el elemento nitrógeno, y necesita un poco menos del elemento azufre en comparación con la cantidad del elemento magnesio. Y este es un ejemplo muy simple. Si una planta necesita 10 partes del elemento potasio, necesitaría unas 5 partes de nitrógeno, necesitaría también unas 5 partes del elemento calcio, necesitaría unas 3 partes del elemento magnesio y unas 2 partes del elemento azufre, hablando específicamente de los macronutrientes, que son los que las plantas utilizan en mayor cantidad. Ahora veamos un ejemplo real de cómo calcular la cantidad de fertilizante que una planta de tomates necesita, así que puedes anotar, y repito, esta es una regla de tantas que hay, y la diferencia es que nosotros la hemos aplicado, la estamos aplicando y nos da muy buenos resultados. Si usamos un fertilizante como el hidrocosecha, que tiene una concentración de 11,0540 más microelementos, tomamos este fertilizante como nuestra fuente principal del elemento potasio para aplicación radicular, y cada planta, para tener su concentración total de potasio, necesita recibir en total 32.5 gramos de este fertilizante durante todo su ciclo de crecimiento, que puede durar hasta 7 meses o más. Es muy fácil concluir que si tienes 1000 plantas, solo debes multiplicar 32.5 gramos y eso te dará la cantidad total de hidrocosecha que debes aplicar durante todo el cultivo en los 7 meses a esas 1000 plantas. Multiplicar la cantidad de una planta, que son 32.5 gramos, por la cantidad de plantas que tienes. El resultado te dará en gramos, y lo que tienes que hacer es dividir entre 1000 para calcular la concentración o la cantidad del fertilizante en kilogramos. Luego, si usamos un fertilizante como el hidroinicio, que tiene una concentración de 13 más microelementos, pues tomamos este fertilizante como nuestra fuente principal del elemento fósforo para aplicación radicular, y cada planta, para tener su concentración total del elemento fósforo, necesita recibir en total 10 gramos de este fertilizante durante todo su ciclo de crecimiento, que puede durar hasta 7 meses o más. Ahora, si usamos un fertilizante como el nitrato de calcio, que aporta una concentración de 15% en nitrógeno y 26% en el elemento calcio, tomamos este fertilizante como nuestra fuente principal de calcio y como una fuente secundaria de nitrógeno, y cada planta, para tener su concentración total de calcio, necesita recibir en total 16.5 gramos de este fertilizante nitrato de calcio durante todo su ciclo de crecimiento. Luego, si usamos un fertilizante como el sulfato de magnesio, podemos tomar este fertilizante como una fuente principal de magnesio y la fuente secundaria de azufre, y cada planta, para tener su concentración total de magnesio y azufre, necesita recibir en total unos 20 gramos de este fertilizante sulfato de magnesio durante todo su crecimiento. Es muy importante entender que no tenemos un fertilizante como fuente principal de nitrógeno, ya que podemos tener concentraciones secundarias del elemento nitrógeno tanto en el fertilizante hidrocosecha como en el hidroinicio, y complementando con el nitrato de calcio ya completamos la concentración ideal del elemento nitrógeno, que sería la mitad de la concentración del elemento potasio por cada planta de tomates. Y de último, si usamos un fertilizante como el Fetrilon Combi, y con este fertilizante ya podemos aportar todos los elementos menores en una composición quelatada que brinda una máxima asimilación, y la cantidad que se utiliza es mínima, ya que los fertilizantes compuestos como el hidrocosecha y el hidroinicio también aportan elementos menores en su formulación. Esto es muy fácil, ¿verdad?
Esto es lo que una planta de tomates en términos generales necesita para tener un alto rendimiento, y es muy importante contar con un análisis de suelo para saber si se incrementa o se disminuye la concentración de uno de esos nutrientes. Otra cosa que se debe tener en cuenta es el comportamiento fisiológico de las plantas para saber cuándo colocar las dosis más altas de los fertilizantes y así tener ese alto rendimiento, pero este tema lo vamos a explicar en otro video analizando las curvas de extracción de nutrientes, en donde miraremos en qué etapas de crecimiento, en qué semanas o en qué días las plantas de tomates necesitan mayor concentración de potasio, de nitrógeno, de calcio y demás. La segunda condición que se debe tener en cuenta para trabajar varios ciclos de siembra seguidos y que merman en una gran cantidad la producción de frutos en plantas de tomates es el pobre desarrollo radicular que las plantas generan. Esto es muy simple. Siempre en un terreno nuevo las plantas van a tener mayor capacidad de generar más raíces por las mismas condiciones del suelo. Condiciones como buena aireación, baja compactación, solubilidad de nutrientes como el fósforo, el calcio, el boro y demás, pero también la alta interacción de microorganismos benéficos son condiciones que favorecen siempre el desarrollo radicular, y cuando una planta de tomates tiene más raíces, eso se verá reflejado en la cantidad de frutos que puede producir. Y cuando se termina un cultivo de tomates y luego se vuelve a plantar otro ciclo, muy seguramente el suelo ha cambiado algunas cosas de su estructura por lo intensa que es el comportamiento de las plantas en el suelo, y esto causa menor desarrollo radicular, lo cual se ve reflejado en disminución de frutos. La estrategia para lograr que el suelo no se deteriore de un cultivo a otro tan rápidamente es aportar microorganismos benéficos desde el inicio de la primera siembra, y además con una frecuencia semanal si se puede. Hasta el momento no conocemos análisis que nos indique que tener muchos microorganismos benéficos y de distintas cepas en el suelo sea perjudicial para las plantas de tomates. Todo lo contrario, cuando tenemos tricodermas de muchas cepas, bacillus de muchas cepas y muchas otras especies que conviven con la raíz de las plantas en el suelo, eso se convierte en una relación simbiótica en donde las plantas brindan alimento a los microorganismos benéficos y estos microorganismos brindan protección contra hongos, contra bacterias, contra nemátodos, y además brindan sustancias importantes como antibióticos, fitohormonas, pero también brindan ese enorme beneficio de solubilizar nutrientes, descompactar el suelo, aportar materia orgánica y una cantidad incalculable de beneficios que logran aprovechar las plantas para alcanzar esa producción masiva de frutos. Entendido esto, la estrategia es muy simple y es incluir en los esquemas de manejo una aplicación semanal de una especie de microorganismos benéficos. Por ejemplo, una semana se pueden usar tricodermas de varias cepas, a la siguiente semana se pueden usar bacillus de varias cepas, a la siguiente semana otro tipo de microorganismos entre muchos que hay. Nosotros casi siempre recomendamos estos microorganismos que se llaman Saphir-Bacter, Saphir-Soil y Saphir-Mix, ya que cumplen con el aporte de todas estas cepas y pueden tener una mejor relación en el suelo. Y la tercera condición que hemos visto que merma mucho la cantidad de frutos que se producen en cultivos de tomates después de varias siembras es el poco uso de compuestos de origen orgánico al suelo como ácidos húmicos y fúlbicos, el carbón orgánico y la melaza de caña de azúcar. Este es un truco muy sencillo pero funciona muy bien. Lo que hacen este tipo de compuestos orgánicos es aumentar ese recurso alimenticio del suelo para que los microorganismos benéficos tengan mayor actividad y así puedan solubilizar más nutrientes y brindar mayor protección con todos los beneficios que ellos pueden generarle a las plantas. En términos generales, estos productos se usan para mejorar la estructura del suelo, pero sobre todo para alimentar a los microorganismos benéficos, y estos a su vez duplican los beneficios para las plantas de tomates. Estas son prácticas que también deben tener frecuencia de aplicación cada semana, en donde una semana se apliquen ácidos húmicos y fúlbicos, a la siguiente semana compuestos que aporten carbón orgánico y a la siguiente semana compuestos orgánicos como la melaza de caña de azúcar. Estas son tres prácticas muy simples que hemos implementado en los agricultores que asesoramos en nuevos terrenos con siembras de cultivos de tomates y hemos podido sostener un alto rendimiento en muchos cultivos seguidos. Lo importante de estas estrategias es que hay que hacerlas con mucho sentido común, en donde se hagan mediciones, análisis de suelo, que por suerte ahora son muy económicos, y con la interpretación precisa de lo que necesitan las plantas en cada momento para lograr mejores resultados. Esto es todo por este video. Esperamos que puedas ir implementando estas estrategias en tus cultivos para mantener el suelo mucho más saludable
saludable. Deja un me gusta si te parece útil esta información. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.